El primer tema que normalmente se va a tratar viene a ser materia. ¿De acuerdo? Ahora, en este hay muchas controversias. ¿Por qué? Hay muchos conceptos acerca de materia. Nosotros no nos vamos a enfrascar mucho en eso. Simplemente lo vamos a definir, es todo lo que existe fuera de nuestra conciencia. Todo lo que está fuera de tu conciencia vas a considerarlo como materia. Tenga o no tenga masa, tenga o no tenga volumen. ¿De acuerdo? Profesor, si lo que está dentro, lo que está fuera se llama materia, ¿cómo se llama lo que está dentro? Lo que está dentro de tu conciencia lo vamos a conocer como antimateria. ¿Está bien? Por ejemplo, el frío. ¿Existirá el frío? ¿Alguna vez has sentido frío? El frío no existe. Simplemente el frío viene a ser la ausencia del calor. ¿De acuerdo? Entonces no existe el frío. En la sombra tampoco no existe la sombra. ¿Qué viene a ser la sombra? La sombra viene a ser la ausencia de la luz. Y los sentimientos tampoco, ¿ya? Los sentimientos, el amor, la alegría, la tristeza no existe. Todo eso está dentro de nuestra conciencia y lo que está dentro de tu conciencia se le considera como antimateria. La química es una ciencia que se va a encargar de estudiar la transformación de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Pero en un examen de admisión normalmente te van a preguntar, ¿el frío, la sombra es considerado como materia? Entonces ya sabemos que no es considerado como materia. Ahora, para tener un poquito más amplio el enfoque, vamos a observar la clasificación de la materia. La materia se va a clasificar en sustancia y en mezcla. A su vez, la sustancia, una sustancia simple, una sustancia compuesta. Y la mezcla, una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Hay que tener mucho cuidado en este tema porque normalmente vienen los exámenes de admisión. Entonces vamos a empezar primero con la sustancia simple o también se le llama elemental. Estas sustancias están formadas por un solo tipo de átomos. ¿De acuerdo? Y estos átomos van a poseer ¿qué? Poseen un símbolo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde vamos a encontrar esta sustancia simple o elemental? Normalmente lo vamos a encontrar en la tabla periódica. ¿Ya? Ahora, podemos clasificarlos como metales, no metales, metaloides, gases nobles, o pueden ser los líquidos. Por ejemplo, un metal líquido es el mercurio. El único metal líquido que conocemos es el mercurio, que lo vamos a encontrar en el termómetro. El único no metal líquido es el bromo, ¿ya? Esos dos elementos hay que tener mucho cuidado. Empezamos entonces, observamos. El elemento más conocido por todos nosotros es el oro. El símbolo del oro viene a ser, todos conocemos el símbolo del oro, AU. El símbolo debe ser la primera letra en mayúscula y una segunda en minúscula. Debe ser la primera letra. Profesor, pero el oro no empieza con la A, empieza con la O. ¿Qué ha sucedido ahí? Simplemente que el oro está en otro idioma que se conoce como el latín. Entonces, oro en latín es aurum, ¿de acuerdo? Por eso que el símbolo es AU. Ahora vamos a ver, la atomicidad del oro. ¿Cuántos átomos tiene un solo átomo? Por lo tanto, se le va a llamar monoatómico. Vamos a ver de la plata. Así ves, la plata viene del término griego argentum, que es Ag. También tiene un solo átomo y se le considera monoatómico. Ahora vamos a observar al hidrógeno. Miren, el hidrógeno, su símbolo es la H, pero viene un sub 2. Entonces, como tiene dos átomos, su atomicidad viene a ser 2. ¿Y cómo se le va a denominar? Se le va a denominar diatómico, porque tiene dos átomos. Ahora vamos a ver el oxígeno. De la misma forma, ¿ve? El oxígeno también es diatómico, por lo tanto, también se le va a llamar diatómico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué viene? El ozono. El ozono viene a ser O3. ¿De acuerdo? Entonces, la atomicidad, ¿cuánto vendrá a ser? Viene a ser 3, por lo tanto, viene a ser triatómico. Continuamos. Un elemento especial, el azufre. El azufre es S8. ¿Cuál es su atomicidad? Viene a ser 8, por lo tanto, se le va a llamar octaatómico. Ya, chicos, de acuerdo entonces con la sustancia simple o elemental. Ahora vamos a pasar a las sustancias compuestas. Estas son la combinación de estas sustancias simples. Este posee un símbolo, observe, posee un símbolo. ¿Y estos qué cosa va a tener? Van a tener una fórmula. ¿De acuerdo? Además se pueden clasificar como orgánicos y como inorgánicos. Hay sustancias orgánicas y hay sustancias inorgánicas. Ejemplo, la más conocida por todos nosotros, ¿cuál viene a ser? Viene a ser el agua. H2O. Ahora te pregunto, ¿cuántos tipos de átomos tiene?
va a tener dos tipos de átomos, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, de acuerdo al tipo de átomo, se le conoce como binario. ¿Estamos de acuerdo? Pero por la atomicidad, te pregunto, ¿cuántos átomos tiene? 2 hidrógenos y un oxígeno. Por lo tanto, viene a ser 3. Y ya te he enseñado en esa parte de atomicidad. ¿Cómo se va a llamar cuando esta molécula tiene 3 átomos? Se llama triatómico. Continuamos. El amoníaco. La fórmula del amoníaco viene a ser NH3. Te pregunto, por el tipo de átomo también viene a ser binario porque solamente tiene al nitrógeno y al hidrógeno. Por la atomicidad, mira, ve, 3 átomos de hidrógeno y un átomo de nitrógeno. ¿Cuántos tiene en total? 4. Y cuando es de 4 se le denomina tetraatómico. ¿De acuerdo? Continuamos con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico viene a ser H2SO4. A ver, tú que estás en tu casa ahí sentado, observa, te pregunto, ¿cuántos tipos de átomos tiene? Va a tener 3 tipos de átomos, observa, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Esto, entonces, de 3, ¿cómo se le va a llamar? Ya no se llama binario, ¿verdad? Cuando son de 3, ¿cómo se le va a llamar? A eso se le llama ternario. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, te pregunto, por la atomicidad, ¿cuántos átomos tiene? 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. En total tenemos 7. Y por lo tanto se le va a llamar heptaatómico porque tiene 7 átomos. A ver, continuamos. El ácido nítrico. El ácido nítrico es el HNO3. ¿Ya? Por el tipo de átomo también viene a ser ternario, ¿verdad? Porque tiene 3, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Pero por la cantidad de átomos, 3, 4, 5. Por lo tanto, le vamos a llamar pentaatómico. Entonces vas a tener mucho cuidado con esos términos, ¿ya? Ahora vamos a ver. Tenemos una sustancia simple y sustancia compuesta, ¿verdad? Ahora vamos a ver las mezclas, ¿ya? Muchos de ustedes son expertos mezclando. Vamos a encontrar 2 tipos de mezclas. Mezcla homogénea y vamos a encontrar las mezclas heterogéneas. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a ver la mezcla homogénea. Una fase. Las mezclas homogéneas, su característica es una fase. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que no se van a diferenciar los componentes. Pueden tener varios componentes, pero no vas a diferenciar a simple vista. Además de eso, las propiedades en todas las partes van a ser igual, sus propiedades físicas de la mezcla homogénea. En un examen de admisión, normalmente, ¿qué te van a preguntar? Te van a preguntar si es una mezcla homogénea o es una mezcla heterogénea. Entonces vamos a empezar con los que normalmente van a preguntar. Yo le he dividido en esta parte ejemplos por sólido, por líquido y gas. Encontramos 3 tipos de mezclas homogéneas de acuerdo a su estado físico. A ver, empezamos primero. El acero. El acero es una mezcla entre el carbono más ¿quién? Más el hierro. No te olvides. Te van a preguntar eso. El bronce. El bronce es la mezcla del cobre más el estaño. ¿Ya? Ahora, el latón. El latón también es cobre, pero en este caso va a utilizar ¿a quién? Va a utilizar al zinc. Ahora tenemos la amalgama, por ejemplo, han escuchado las amalgamas dentales, ¿verdad? La amalgama dental está hecha de mercurio más cualquier otro metal. Puede ser oro, puede ser plata, amalgama de plata, amalgama de oro. En estado líquido tenemos el agua dura, ¿de acuerdo? El agua dura viene a ser la mezcla de un agua normal más cualquier sal. Puede ser de sodio, puede ser de potasio. Se llama agua más sal, el agua dura. El agua regia, también, mira, ve, el agua regia viene a ser la mezcla del ácido clorhídrico más el ácido nítrico, HNO3. No te olvides, el agua regia es el ácido clorhídrico más el ácido nítrico. Ahora vamos a ver la mezcla en estado gaseoso. Mezcla homogénea en estado gaseoso. El más importante y que normalmente te preguntan es el aire. El aire viene a ser la mezcla del nitrógeno más el oxígeno. En química solamente se toman en cuenta estos 2, pero en biología tú has visto que tienen otros componentes, como por ejemplo los gases nobles, vapor de agua. Ya el nitrógeno 78%, 21% de oxígeno. El cronigón, el 99% está compuesto de argón más 1% de oxígeno. Ya se le llama cronigón. Es un tipo de gas que se está utilizando mucho en la industria hoy en día. Ahora vamos a
vamos a ver la mezcla heterogénea. La mezcla heterogénea es cuando tú a simple vista puedes observar sus propiedades, puedes ver sus componentes que va a tener. El más común, el agua con el aceite. Tú tienes un vaso, le pones agua, le pones aceite. ¿Puedes observar sus componentes? Sí se puede observar, por eso se llama mezcla heterogénea. Tiene varias fases, ¿ya? Ahora, en el examen de admisión, ¿qué te van a preguntar? Los coloides. Estos coloides vienen a ser mezcla heterogénea. Todos los que son coloides son mezcla heterogénea. Ejemplo, la mayonesa, la pintura, la sangre, la clara de huevo. Así te van a preguntar en tu examen. Entonces ten en cuenta los coloides, ¿ya? Un ejemplo de estado de la mezcla heterogénea. En un sistema cerrado, ya se llama un sistema cerrado, no se va a tomar en cuenta el aire, sino habría un sistema más. Vamos a encontrar vapor de agua, vamos a encontrar hielo y vamos a encontrar agua líquida. Yo te pregunto, ¿cuántas fases vamos a encontrar en esa parte? Vamos a encontrar 3 fases, profesor. ¿Por qué vamos a encontrar 3 fases? Porque el vapor de agua no se va a juntar con el hielo, ¿verdad? Y menos el hielo con el agua. Tú sabes que el hielo va a flotar en el agua. Entonces, ¿cuántas fases encontramos? Vamos a encontrar 3 fases. Ahora, componentes. ¿Cuántos componentes? Vamos a encontrar un solo componente. ¿Por qué, profesor? ¿Qué componente es? A ver, te pregunto, ¿el vapor de qué está hecho? El vapor, profesor, está hecho de agua. ¿El hielo de qué está hecho? El hielo está hecho de agua. Y el agua, H2O, ¿verdad? Entonces, ¿de qué componente estamos hablando en este caso? Estamos hablando del agua, por eso solamente un componente. Ahora vamos a ver, constituyente. ¿Cuántos constituyentes tiene? Tiene 2 constituyentes. ¿Cuáles vienen a ser esos constituyentes? En este caso viene a ser el hidrógeno y viene a ser el oxígeno. Si te das cuenta, hidrógeno, oxígeno, como se repite, solamente vamos a colocar una vez. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí tienen un ejemplo de un sistema. Ahora vamos a ver las propiedades que va a tener la materia. Tienen 2. Primero vamos a empezar con las propiedades generales y luego vamos a ver las propiedades particulares. ¿De acuerdo? Observen. Propiedades generales, también se les llama, ¿cómo se les llama? Extensivas. Luego vamos a ver con las propiedades particulares, que también se les llama intensivas. Las propiedades generales o extensivas dependen de la masa y son aditivas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos un newton, ya tiene un peso de un newton, esa caja, la otra caja tiene un peso de newton. Yo te pregunto, si los sumamos los dos, esta caja, ¿cuánto será su peso? 2 newtons. ¿Por qué viene a ser 2 newtons? Porque voy a sumar, son aditivas, ¿de acuerdo? Y van a depender de la masa, ¿ya? Entonces vamos a observar 10 propiedades generales que normalmente te van a venir en un examen de admisión. Empezamos. La masa. ¿Qué vendrá a ser la masa? La masa viene a ser la cantidad de materia que tiene. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿quién tiene mayor masa? ¿La pizarra o esta tiza? Obviamente que tiene la pizarra. ¿Por qué, profesor? Porque tiene mayor cantidad de materia. ¿De acuerdo? Pasamos al volumen. El volumen es la cantidad de espacio que va a ocupar. Yo te pregunto, ¿quién tendrá mayor volumen? ¿La tiza o la pizarra? Profe, la pizarra. ¿Por qué? Porque va a ocupar un mayor volumen. Normalmente la masa se mide en kilogramos y el volumen normalmente lo vamos a medir en litros, teniendo en cuenta que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Impenetrabilidad. ¿Qué será impenetrabilidad? Es cuando 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en un mismo tiempo. Por ejemplo, esta tiza, ¿podrá penetrar acá la pizarra? No puede penetrar, profesor, porque cada uno está ocupando su propio espacio. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y qué pasa con una naranja y un clavo? ¿Lo penetra o no lo penetra? ¿Sí lo penetra, profesor? No. Simplemente está desplazando las moléculas de agua que tiene la naranja y el clavo pues va a ocupar ese espacio. Entonces no te olvides, la impenetrabilidad. ¿Cómo te vas a recordar? 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Inercia, ¿ya? La inercia, ¿qué quiere decir la inercia? Miren, alguna vez han estado en un motocar, ¿verdad? Cuando están yendo a gran velocidad, ¿qué sucede cuando el motocarrista para un freno? Tu cuerpo tiende a ir hacia adelante. ¿Por qué tiende a ir hacia adelante? Por este fenómeno que se llama
inercia. ¿De acuerdo? ¿Qué es la inercia? La resistencia al movimiento y al reposo, a los dos. Eso quiere decir que si esta tiza yo lo lanzo al universo, si está en movimiento debe permanecer en movimiento hasta que haya otra fuerza que lo detenga. En este caso, ¿por qué se detiene? Hay una fuerza, ¿verdad? ¿Qué fuerza es? La fuerza de la gravedad. Continuamos. Entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía viene a ser el desorden molecular. ¿De acuerdo? En el estado gaseoso es el que tiene mayor entropía y el que tiene menor entropía es el estado sólido. ¿Qué es entropía entonces? Entropía es el desorden molecular. Continuamos como la divisibilidad. Todo cuerpo siempre es divisible. Ya lo vamos a dividir en dos. Por ejemplo, tienes una torta. ¿Podrás dividirlo en dos? Sí. Y esas dos partes también se puede dividir. Divisibilidad. Porosidad. Todo cuerpo tiene espacios intermoleculares. La porosidad son espacios que va a haber entre las moléculas. Indestructibilidad. ¿Qué dice? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La gravedad. ¿Qué viene a ser la gravedad? A ver, si lo suelto esta tiza, ¿qué sucede? Se cae, profesor. ¿Por qué se cae? Por la fuerza de gravedad. ¿Y qué será la gravedad? Fuerza de atracción. ¿Hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. No te olvides. ¿Y qué será la gravitación? La gravitación es la fuerza de atracción, pero ya no hacia el centro de la Tierra, sino la atracción entre astros. A eso se le llama gravitación. ¿Ya? Entonces ya tenemos las propiedades generales. Ahora vamos a observar las propiedades particulares o también llamadas intensivas. Estas no dependen de la masa y estas no son aditivas. A ver, por ejemplo, te pongo, ¿cuál será el punto de ebullición de un vaso de agua? 100 grados Celsius, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y cuál será la temperatura de ebullición del agua? Es un balde de agua. ¿A cuántos grados va a hervir? También va a hervir a 100 grados. ¿Y qué me dice si quiero hacer hervir todo el océano? También va a hervir a 100 grados. Entonces no te interesa la masa, ¿de acuerdo? Entonces el punto de ebullición del agua será una propiedad intensiva porque no depende de la masa. Al igual que la densidad. Una gota de agua, ¿cuánto es su densidad? 1. Y tengo 2 gotas de agua, ¿cuánto será su densidad? 2, profesor. No, sigue siendo 1. ¿Por qué? Porque estas no son aditivas. ¿Ya? Continuamos. Las propiedades particulares lo he dividido en 3. Sólido, líquido y gas, de acuerdo a su estado físico. Empezamos primero por la dureza. ¿Qué vendrá a ser la dureza? La dureza viene a ser la resistencia. ¿La resistencia a qué? A ser rayados. No te olvides. ¿Ya? ¿Cuál es el cuerpo más duro que se conoce? El cuerpo más duro que se conoce es el diamante. Tiene en la escala de Mohs, tiene 10. ¿De acuerdo? ¿Y cuál será el cuerpo más suave que se conoce? Es algo que se echa a los bebés para que no se raye su piel. ¿Chuno, profesor? ¿Chuno? No. En un examen de admisión no te va a venir así, te viene como talco. El talco es un cuerpo más suave que se conoce. Tenacidad. La tenacidad viene a ser la resistencia a ser rotos o quebrados. Por ejemplo, el acero. Nosotros utilizamos, ¿por qué? Porque es bien tenaz, ¿verdad? No te olvides, ser rotos o quebrados viene a ser la tenacidad. Ductibilidad. Esto es una facilidad. ¿Facilidad de hacer qué? Facilidad de hacer hilos. ¿Cuál es el metal más dúctil que se conoce? Es el oro. Con un solo gramo de oro puedes hacer 5 kilómetros, un hilo bien fino. Entonces, el oro es dúctil porque puede ser un hilo. Luego tenemos la maleabilidad. La maleabilidad viene a ser la facilidad de hacer ¿qué? Láminas. No te olvides, también es una propiedad exclusiva de los metales. ¿Ya? A ver, yo te pregunto, ¿esta tiza será maleable? Agarro un martillo, empiezo a golpear y será una tiza más delgada. No, ¿verdad? Entonces esto es exclusivo de los metales, la ductibilidad y la maleabilidad. Ahora vamos a ver de líquido. Primero tenemos la viscosidad. ¿Qué será la viscosidad? La viscosidad, a ver, ¿quién es más viscoso, el agua o el aceite? Profesor, el aceite, claro. Entonces, ¿qué vendrá a ser la viscosidad? Es la resistencia a fluir, ¿de acuerdo? Ustedes saben que el aceite va a fluir menos y el agua fluye más rápido. Entonces, ¿qué cosa viene a ser la viscosidad? Viene a ser la resistencia a fluir. Tensión superficial. Es una fuerza que está en la superficie del agua. No sé si has visto alguna vez los zancudos caminando por el agua.
¿Por qué? Están utilizando esa tensión superficial, fuerza de la superficie del agua. Ahora vamos a ver en el estado gaseoso. Tengan cuidado con esto, ¿por qué? Porque en tu examen de admisión te van a preguntar dos propiedades, comprensibilidad y expansibilidad. La comprensibilidad es cuando ocupa un menor volumen, ¿de acuerdo? Y la expansibilidad cuando ocupa un mayor volumen. Solamente es exclusivo de los gases. Ahora, la expansibilidad se da por dos formas, por la difusión y por la efusión. La difusión se hace por un medio. Por ejemplo, yo te pregunto, imagínate que tu mamá te ha enviado pues un bellaco para que comas a la hora del recreo, pero te olvidaste tu bellaco un mes. Después de un mes que está en tu mochila, yo te pregunto, ¿vas a sentir un aroma? Sí, ¿verdad? Entonces, ahí hay un gas que se está expandiendo. ¿Pero por qué? Por difusión. ¿De acuerdo? A ver, imagínate que le vas a comprar un globo de helio en forma de corazón a tu enamorado. Y viene tu ex con una aguja y le hace un agujero. ¿Se expande o no el gas, el helio? Se expande, profesor, ¿pero por qué medio? Por efusión. ¿Qué será entonces fusión? Cuando se expande mediante un agujero o se expande mediante un hueco. Esa es la diferencia entre fusión y difusión. En ambos casos el gas está en expansión. Muy bien, chicos, hemos terminado con propiedades generales, hemos terminado con propiedades particulares. Ahora vamos a ver los estados de la materia. ¿Cuántos estados conocemos de la materia? Desde pequeñitos hemos visto los estados de la materia. Primero vamos a ver el estado sólido, ¿de acuerdo? Todos conocemos el estado sólido, pero vamos a ver algunas propiedades. Observen, van a haber dos fuerzas, la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión. En el estado sólido, la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de repulsión. Además de eso, su forma es definida y su volumen también es definida. No están cambiando a cada rato su forma ni su volumen. Ahora quiero que observes al estado líquido. Mira, la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión, ambos vienen a ser iguales. ¿Qué me dices de la forma? Su forma, profesor, es variable. ¿Por qué es variable? A ver, te pregunto. Tienes una botella de gaseosa. ¿Qué forma tiene? Va a tener la forma que tiene la gaseosa, ¿verdad? Pero si lo pasas a un vaso, va a tener la forma del vaso. Entonces, en el estado líquido, la forma siempre es variable. Va a depender en qué recipiente lo encuentres. Entonces, su forma es variable. Pero el volumen sí es definido. Si esta gaseosa tiene 1 litro, te lo tomas en tu estómago, no aparecen 2 litros. No puede aumentar ni disminuir. El volumen siempre es definido, ¿de acuerdo? Ahora, el estado gaseoso. ¿Te acuerdas? El estado gaseoso sí es comprensible y sí es expansible. Por eso es que su forma y su volumen, ¿cómo son? Los dos son variables. Y la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de cohesión. Ya, no olvidarse entonces. A ver, tenemos un cuarto estado de la materia. ¿Cómo se llama ese cuarto estado de la materia? El estado plasmático. Este estado plasmático, que es energético, se encuentra a altas temperaturas. ¿Dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar en el Sol y las estrellas. ¿A cuántos grados aproximadamente va a estar, profesor? A 10.000 grados Celsius. También lo vamos a conocer como gas ionizado. Es el cuarto estado de la materia. Pero ahora estamos hablando de un quinto estado de la materia, porque conocemos 5. Y en tu examen de admisión te van a venir estos 5 estados de la materia. ¿Cuál es este quinto, profesor? Es el Bose-Einstein. ¿Por qué es el Bose-Einstein? Porque hace años Albert Einstein predijo la existencia de un nuevo estado de la materia. Entonces, ¿cuáles son sus características? Primero, que se encuentran a bajas temperaturas. También se le conoce como el estado ultrafrío. ¿A cuánto, profesor? Al cero absoluto. ¿Y cuánto es ese cero absoluto? Menos 273 grados Celsius o 0 grados Kelvin. No te olvides, entonces, conocemos 5 estados de la materia. Pero ahora nosotros vamos a conocer estos estados de la materia. ¿Qué va a pasar? Van a cambiar, ¿verdad? De sólido se vuelve líquido, de líquido se vuelve gas, de gas líquido, de líquido a sólido y así. ¿De acuerdo? ¿De qué va a depender eso? Va a depender de la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, va a seguir el sentido de esa flecha. Pero si la temperatura disminuye, va a seguir el sentido de la otra flecha. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Mucho ojo, ¿ah? De sólido a líquido. ¿Cómo se llama ese proceso de sólido a líquido? ¿De quién te vas a recordar?
te vas a recordar de Goku con Vegeta, ¿verdad? ¿Qué hacen? Fusión. Entonces te vas a recordar de sólido a líquido, ¿cómo se llama? Se llama fusión. Ahora vamos a ver, de líquido a gas. ¿Cómo se llama de líquido a gas? De líquido a gas se llama evaporación. ¿De acuerdo? Evaporación. Y ahora de gas a líquido, ¿qué es? Licuación. ¿De acuerdo? Se va a licuar. En los grifos de repente has visto GLP. ¿Qué significa ese GLP? Es gas licuado de petróleo. ¿Qué quiere decir? Que es gas, ¿verdad? Pero lo han licuado tanto que se ha vuelto líquido. Lo mismo ocurre en un encendedor. ¿Has visto que tiene un líquido? Parece líquido, pero en realidad no es líquido. ¿Qué cosa viene a ser? Viene a ser un gas. Ya no te olvides. Ahora, de líquido a sólido, ¿cómo se llama? Se llama solidificación. Se va a solidificar. Muy bien, chicos. Ahora, de sólido a gas, sin pasar por el estado líquido, va a pasar directamente. ¿Cómo se llama eso? A eso se le llama sublimación. Y cuando retorna, se llama sublimación inversa. Ahora, en un examen de admisión te van a preguntar los sublimables. En el planeta Tierra nosotros vamos a encontrar 4 sublimables. El primero, ¿cuál es? La naftalina. ¿De acuerdo? ¿Qué es la naftalina, profesor? Son unas bolitas blancas que tu mamá pone en tu ropero. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para espantar a la polilla, por ejemplo, algunos insectos. ¿Eso está en qué estado? Sólido. Pero ¿va a pasar a qué estado? Va a pasar a estado gaseoso. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el alcanfor. El alcanfor también es una piedra. ¿De acuerdo? ¿Para qué se utiliza el alcanfor? El alcanfor era utilizado anteriormente para perder el apetito sexual. Era muy utilizado por las mujeres, ¿no? Cuando no querían tener relaciones sexuales, no sé, de repente su esposo era muy feo, muy renegón, entonces ponía un poco de alcanfor ahí en su mesita y ya el varón perdía el apetito sexual. Eso es el alcanfor, ¿ya? Hoy en día se siguen utilizando también en las cárceles de Europa, obviamente, y por el aire se le envía, ¿no? El alcanfor para que estén más tranquilos. El hielo seco, ya su mismo nombre, hielo seco, y el yodo, que es antiséptico, ¿no? Ya, entonces estos 4 no te vas a olvidar, estos son los sublimables. Te van a preguntar en tu examen de admisión, los sublimables, ¿ya? Vienen a ser 4. Para hablar acerca de la estructura atómica, primero vamos a hablar un poco de la reseña histórica, cómo hemos llegado hasta actualmente el modelo actual del átomo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a remontar 500 años antes de Cristo, en la edad más o menos de Aristóteles. Encontramos primero al señor Tales de Mileto. Tales de Mileto nos dice que el origen del universo y la materia estaba constituido en un elemento. ¿Cómo se llamaba ese elemento? Era el agua. ¿Ya? Luego aparece Anaxímenes. Anaxímenes nos habla acerca del aire. Luego viene Heráclito. Heráclito nos va a hablar del fuego. Viene un cuarto que se llama Genófanes. Él nos va a hablar acerca de la tierra. Y viene Empédocles y va a juntar a los 4. Y ahí aparecen los 4 elementos que vienen a ser el agua, el aire, el fuego y la tierra. ¿Ya? Pero aparecen 2 griegos, Leucípido y Demócrito, que es su discípulo, donde que nos hablan por primera vez acerca del átomo. ¿Y qué viene a ser átomo? La palabra A significa sin y la palabra tomo significa división. Si juntamos esto, nosotros vamos a ver que átomo es una partícula que no tiene división, sin división. Luego de eso viene Aristóteles, donde que refuta la teoría atómica de Leucípido y Demócrito, ¿no? Y él nos vuelve a hablar de los 4 elementos, pero él nos hace entender algunas cosas más, como por ejemplo que estos 4 elementos vienen a ser antagónicos o opuestos. El fuego, el aire, el fuego con el aire, a ver, chicos, acá creo que está mal. El fuego, en esta parte viene a ser el agua, el aire con la tierra, ¿ya? A su vez, va a agregar lo que es caliente, seco, frío y húmedo. El fuego con el aire, caliente. Fuego con la tierra, seco. Lo opuesto de seco era húmedo. Y lo húmedo es el aire con el agua. Lo opuesto de caliente es frío, que es la tierra con el agua. Tenemos frío. 1600 años después, apareció Dalton, ya donde nos habla por primera vez acerca de la teoría atómica. ¿Qué nos dice Dalton? Dalton nos dice que el átomo es una esfera compacta. Yo le he puesto una I al cubo. ¿Por qué? Porque esta esfera compacta es impenetrable, indestructible
e indivisible. Hay que tener en cuenta que hasta hoy en día el átomo pues cumple esas condiciones, ¿no? En una reacción química, un átomo es impenetrable, indestructible e indivisible, ¿ya? Luego de Dalton viene Thomson. Su modelo se llama budín de pasas y descubre el electrón. Podemos observar acá su modelo, ¿eh? Estas partículas que están incrustadas vienen a ser los electrones. El electrón viene a ser de carga negativa, donde tiene una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb y tiene una masa de 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. En un examen de admisión te van a preguntar, ¿quién habla acerca del modelo de budín de pasas? Thomson. ¿Quién descubre el electrón? Thomson. No te olvides. Luego aparece el señor Rutherford. Rutherford, su modelo se llama sistema planetario en miniatura y descubre el núcleo y por ende el protón. Se le atribuye en realidad el protón y el núcleo a Rutherford. Él va a asemejar a nuestro sistema planetario. Por ejemplo, la parte central que se llama núcleo vendría a ser el Sol y los electrones, como los planetas, están girando, ¿ya? Entonces, ¿qué descubre Rutherford? El núcleo de carga positiva, por ende el protón de carga positiva, que tiene la misma carga que el electrón, simplemente que el electrón es negativa y el protón viene a ser positivo, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. La masa es 1,673 por 10 a la menos 24 gramos. Pero acá hay un detalle, a Rutherford no le creen, ya le dicen que es un ridículo, porque no puede existir un electrón girando eternamente. Ese electrón debe perder o liberar energía. ¿Y qué pasa si libera energía? Entonces va a perder velocidad y debe estrellarse con el núcleo. Lo que sabemos que no ocurre, pero en esa época no lo entendían así. Entonces, después de su muerte de Rutherford, aparece Niels Bohr. Niels Bohr va a estudiar el átomo del hidrógeno y descubre los niveles o energía. ¿Qué dice Niels Bohr? Nos dice que mientras un electrón permanezca en un nivel de energía, no gana ni pierde energía. Por eso es que puede girar eternamente alrededor del núcleo. Hay una fuerza que se va hacia el centro del núcleo, que se llama fuerza centrípeta. Y hay una fuerza que sale del núcleo, que se llama fuerza centrífuga. Ambas fuerzas se van a anular, por eso es que el electrón puede estar girando alrededor del núcleo. Ahora, ¿qué sucede si un electrón hace un salto cuántico? Salta un electrón más cercano al núcleo. ¿Qué sucede? Va a emitir energía, emite energía. Y cuando se aleja del núcleo va a absorber energía. Entonces yo puedo deducir que en el sentido de esta flecha aumenta la energía. Un electrón que se encuentre en el quinto nivel tiene mayor energía que uno que se encuentre en el segundo nivel. ¿De acuerdo? Ahora, la energía va a estar dada por esta fórmula para poder determinar la energía de cada nivel. Y la distancia también, ¿verdad? Que se mide en Armstrong, 5,4, donde que n viene a ser qué nivel. La distancia que existe entre el núcleo y cada nivel de energía. ¿De acuerdo? Luego de Niels Bohr viene Sommerfeld, donde que su modelo se va a llamar ondas elípticas, ¿ya? ¿Y qué descubre? Va a descubrir los subniveles. Nosotros conocemos que los subniveles, ¿cuáles vienen a ser? La S, la P, la D y la F, ¿ya? Sopa de fideos, te ibas a recordar esa forma. Ahora, el núcleo, vamos a encontrar dos partículas, el protón y el neutrón. ¿Quién descubrió el protón? Rutherford, ¿verdad? Ahora aparece el neutrón. ¿Quién descubre el neutrón? Chadwick. ¿Cuánto es la carga del neutrón? 0. La masa es 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. Ya chicos, no se olviden entonces, esto es una reseña acerca del átomo. Hoy en día nosotros conocemos el modelo actual. El modelo actual nos dice que nosotros no conocemos el momento ni la posición exacta de los electrones, pero sabemos que están en ese lugar. ¿Cómo se llama este lugar, esta zona? Se llama nube electrónica, o también se le conoce como REMPE. ¿Y qué es REMPE, profesor? Son siglas. Región Espacial Energética de Manifestación Probabilística del Electrón. En esta zona nosotros vamos a encontrar el electrón. Obviamente que el electrón es de carga negativa,
por lo tanto la nube electrónica también es negativa. Esta nube electrónica, ¿qué cosa va a determinar para el átomo? No te olvides, determina el tamaño, ¿de acuerdo? Ahora observa, la parte central viene a ser el núcleo. Mientras la nube electrónica determina el tamaño, el núcleo va a determinar la masa, ¿de acuerdo? No te olvides, ¿ah? Tamaño, masa. En la nube electrónica encontramos el electrón de carga negativa. En el núcleo encontramos dos partículas, el protón de carga positiva y el neutrón de carga neutra, ¿de acuerdo? Ahora, este protón a su vez, por la teoría de cuerdas, nosotros vamos a encontrar a los quarks, ¿ya? Hay quarks que tienen valor de 2/3, los que están en la parte superior, y en la parte inferior vale menos 1/3. Mira, 2/3 más 2/3 menos 1/3 me da 1, por eso que la carga del protón es positiva. Vamos a ver el neutrón. 2/3 en la parte superior, que es el up, y el down, que es esa parte, menos 1/3 menos 1/3. ¿Cuánto viene a ser esa operación? 0. Por eso que el neutrón viene a ser 0, una carga neutra, no tiene carga. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Si este átomo tiene 4 protones, también debe tener 4 electrones, 4 partículas positivas y 4 partículas negativas. Por eso que el átomo eléctricamente debe ser neutro, porque tiene la misma cantidad de partículas positivas y partículas negativas. Profesor, ¿y los azulitos qué vienen a hacer? Estos azules son los neutrones. La cantidad de neutrones siempre es igual o mayor a la cantidad de protones, no te olvides, ¿ya, chicos? Entonces vamos a ver ahora la representación de este átomo para poder resolver los ejercicios. Mira, la representación. Ustedes saben que los átomos se representan mediante un símbolo. ¿Cuál es el símbolo del oro? El más conocido. De la plata, del oxígeno, del hidrógeno. A ver, del antimonio, ¿cuál vendrá a ser? ¿Ya? Entonces esos símbolos vamos a colocarle en esta parte. En la parte inferior derecha, con la letra N, es el número de neutrones. En la parte inferior izquierda es el número de protones. ¿De acuerdo? Estoy colocando neutrones y protones. Ojo, en esta parte, se le llama número de protones o también se le llama número atómico. Tiene esos dos nombres. Ahora yo te pregunto, ¿quién es el que le da la carga al núcleo? ¿El protón o el neutrón? Mira, el protón es de carga positiva. El núcleo es de carga positiva. Por lo tanto, profesor, el protón le da la carga al núcleo. Por eso es que también al número de protones se le conoce como carga nuclear. ¿De acuerdo? Neutrones y protones. Profesor, ¿y el número de electrones? En esta parte no va a ir el número de electrones. ¿Por qué? Mira acá. Cuando el átomo es neutro, los protones deben ser igual al número de electrones. Acá hay un animal que te vas a recordar como pez. Protones igual a electrones igual al número atómico. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y la parte de arriba? Mira, la parte de arriba es el número de masa. Va a representar el número de masa. Yo te pregunto, ¿quién determina la masa? El núcleo, profesor. Por eso se le llama número de masa o nucleones. Tiene dos nombres. Nucleones o número de masa. ¿Y cómo voy a hallar el número de masa? Sumando los neutrones más los protones voy a hallar el número de masa. ¿Por qué vas a sumar? Porque en el núcleo encuentro protones y encuentro neutrones. La suma de estos dos me va a dar lo que viene a ser el núcleo. ¿De acuerdo? Continuamos. Profesor, ¿y estos numeritos que van en esa parte? Pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que este átomo puede ganar electrones o puede perder electrones. Cuando ves positivo se llama catión y pierde electrones. Cuando es negativo, gana electrones. Los átomos al ganar o al perder energía ya se le llaman iones. ¿De acuerdo? Continuamos. Ahora, ¿cómo voy a hallar el número de electrones cuando es un ion? El número de electrones es igual a su Z menos la carga. ¿De acuerdo? Si deseas te puedes recordar como escabeche. Mira, ve, el número de electrones Z menos carga. ¿Ya? ¿Y cuál es la forma general? Entonces, mira, el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Te puedes recordar si deseas como el famoso asno. ¿Ya? Asno. El pez y el asno. Obviamente, pues esto de acá ya no es tan necesario, creo. El número de neutrones, ¿cómo va a ser el número de neutrones? Simplemente despejando
de la primera fórmula. Igual el número de protones vas a despejar y vamos a hallar la siguiente fórmula. Solo quiero que te recuerdes el pez y el asno. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un primer ejemplo. ¿Ya? Un elemento brilloso metálico que se utiliza bastante en las instalaciones eléctricas porque es un buen conductor de la energía eléctrica, viene a ser Cu. ¿Qué elemento es? ¿Plata? ¿Litio? No, profesor, es el cobre. ¿De acuerdo? Pero ¿quién tiene mayor conductividad, el cobre o la plata? La plata. Pero ¿por qué no se utilizan entonces cables de plata? Por el costo económico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Primero te pregunto, ¿cuánto vale el número de masa? El número de masa viene a ser 65, profesor. Este 65 va a representar el número de masa. El número de protones es esta parte, ¿ve? ¿Cuánto vendrá a ser el número de protones? Voy a colocarlo. 29. Electrones, 29. Número atómico, 29. Ahí está cumpliendo. ¿Qué animal está cumpliendo? El animal del pez. Profesor, pero te has olvidado de algo. Claro, mira, ¿ve? Este más 2, ¿qué es? Catión divalente. ¿Qué quiere decir ese más 2? Quiere decir que está perdiendo 2 electrones. Entonces, el único que va a variar es el número de electrones. Si pierde, el resto 2, mira, ¿ve? ¿Cuánto vendría a ser el número de electrones, por lo tanto? Vendría a ser 27. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y el número de neutrones? El número de neutrones voy a hallar de la resta, ¿ves? 65 menos 29. ¿De acuerdo? ¿Cuánto viene a ser la resta? 65 menos 29. O si desean, pueden hacer de esa forma. Observen, voy a colocar la fórmula ASNO. A es igual a Z más N. ¿Está bien? Listo, mira. La A, ¿cuánto es? 65. La Z, ¿cuánto es? 29. Y la N, no sé, profesor, ¿cuánto será? ¿Cómo pasa la N al otro lado? A restar, ¿verdad? Entonces, el número de neutrones es igual a 65 menos 29. ¿Cuánto es la resta de 65 menos 29? A ver, haciendo un esfuerzo sobrehumano, lo voy a colocar en esta parte para que no te pierdas. Mira, está recontra difícil esto, no vas a poder. ¿Cuánto es 5 menos 9? Profe, préstale 1, ya le prestamos 1. ¿Cuánto sería? 15 menos 9, 6, profe. Ahora, quedó 5 menos 2, 36. Muy bien, entonces, ¿cuánto es el número de neutrones? Viene a ser 36. Excelente, profe. Lo más difícil era hacer la resta, ¿verdad? Ya tu profe de álgebra, de aritmética te ha enseñado a restar. Continuamos. Entonces ya sabes el número de masa, protones, electrones, número atómico y número de neutrones. ¿Ya? Ahora, te voy a colocar una fórmula más en esta parte. Te van a preguntar en tu examen de admisión, ¿cuántas son las partículas fundamentales? Partículas fundamentales. No te olvides, fundamentales, protones más neutrones más electrones. Estas son las partículas fundamentales del átomo. Solamente vas a sumar esas. Si te preguntan, protones, neutrones y el número de electrones. Ahora, para terminar, vamos a ver los tipos de átomos. Conocemos 5 tipos de átomos, ¿ya? El primero, isótopos, también llamados hílidos. ¿Por qué crees que le he puesto la P más grande? Para que te recuerdes, isótopos igual protones o igual Z, propiedades físicas diferentes, elementos iguales, propiedades químicas iguales. El más conocido, el protio, el deuterio y el tritio. Estos son isótopos del hidrógeno. Mira, ve, ¿cuántos protones tiene? Un protón y un protón. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el número de masa? 1, 2 y 3. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿cuál de estos 3 es el más pesado? El tritio es el más pesado. ¿Cuál es el más ligero? Es el protio. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos neutrones tendrá acá? 0 neutrones. Acá tendrá 1 neutrón y acá tendrá 2 neutrones. ¿De acuerdo? Otro isótopo bien conocido es el carbono. Mira, ve, ¿cuántos protones tiene? 6, 6 y 6. ¿Cuánto vendría a ser en esta parte sus neutrones? 6, profesor. Acá, 13 menos 6, 7. ¿Y acá cuánto? 8. Este es el carbono 14. ¿Para qué se utiliza el carbono 14? El carbono 14 se utiliza para registrar fechas antiguas, ¿no? Por ejemplo, la momia Juanita. ¿Cuántos años tiene? Le hacen la prueba del carbono 14. O es un isótopo del carbono. Isótopos del hidrógeno. Ahora vamos a ver los isótonos. Observa.
Le he puesto más grande, diferenciado la letra N. ¿N de qué? De neutrones. Los isótonos son aquellos átomos que tienen la misma cantidad de neutrones. Elementos diferentes, propiedades físicas, propiedades químicas diferentes. Ejemplo, el magnesio y el sodio. ¿Cuántos neutrones tendrá? Allá vamos a ver. 24 menos 12, ¿cuánto es? 12 neutrones, profesor. 23 menos 11, ¿cuánto es? 12 neutrones. Por lo tanto, yo puedo decir que estos átomos vienen a ser isótonos porque tienen la misma cantidad de neutrones. Ahora, isóbaros. Isóbaros, mira, ve. La letra A diferente. ¿Qué cosa venía a ser la letra A? Nucleones o número de masa. Vamos a ver, el calcio y el argón. ¿Cuánto viene a ser su número de masa? Viene a ser 40. ¿Cuánto viene a ser el número de masa del argón? 18 más 22, profesor, ¿cuánto es? 40. Entonces yo puedo decir que el número de masas son iguales, por lo tanto estoy hablando de átomos que son isóbaros. Isoelectrónicos. ¿La E de qué? La E de electrones. La misma cantidad de electrones, pero teniendo en cuenta que debe tener igual configuración electrónica. Por ejemplo, el sodio. Te pregunto, ¿cuánto es el número de electrones? Mira, ve, si tiene 11 protones, este más, ¿qué me indica? ¿Que ha ganado o ha perdido? Ha perdido un electrón. Por lo tanto, ¿cuánto es el número de electrones? 10. En este caso del neón, ¿cuánto es el número de electrones? También viene a ser 10. ¿Verdad? Porque es un átomo neutro. Los protones vendrían a ser igual a 10. Profesor, ¿y cómo es la configuración electrónica? En el siguiente tema vamos a ver configuración electrónica, pero te voy a hacer recordar un poquito. Vamos a ver, mira, ¿cómo se resuelve de un catión? Catión, hasta 11, observa, soy Popu, creo que es suficiente, es ahí nada más. La S, ¿cuánto se coloca? El número 1, el número 2, a la P el número 2. 2, 2, 6, perdón, acá llega 3, S1, ¿de acuerdo? Hasta ahí, ¿cuánto suma? 11, ¿verdad? Debe ser igual a 11, pero este más 1 me indica que está perdiendo un electrón, entonces el que va a perder viene a ser esto. La configuración electrónica solamente queda hasta 2p6, que sería la misma configuración del neón. Vamos a ver, soy Popu, 1, 2, 2, 2, 2, 6. Llega hasta 10 electrones. Por lo tanto, estos átomos tienen la misma configuración y además tienen la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, estamos hablando de átomos que son isoelectrónicos. Ahora vamos a ver acerca de los isodiáferos. ¿Ya? No es muy común, pero sí. Primero, elementos diferentes. Mismo exceso de neutrones. Ahora estamos hablando del exceso de neutrones. Mira, ve, si yo resto 6 y 8, te pregunto, ¿cuánto exceso de neutrones tiene? En este caso viene a ser 2, ¿verdad? 6 y 8. Esto de un átomo E, que tenga 10 protones y que tenga 12 neutrones. Te pregunto, la diferencia entre neutrones y protones, ¿cuánto viene a ser? También viene a ser 2, ¿ven? Entonces, cuando dos átomos, su exceso de neutrones son iguales, estamos hablando de átomos que son isodiáferos. Los neutrones tienen mayor masa que los protones y los protones tienen mayor masa que los electrones. No te olvides, esta relación de masas normalmente te van a preguntar en un examen de admisión.